En este video voy a explicar cómo convertir un autómata de pila a lenguaje regular. En un autómata de pila, una cadena W, es decir, una cadena con un alfabeto cualquiera, puede ser números, puede ser letras, pueden ser alfanuméricos, será aceptada y su lenguaje reconocido si se cumplen tres de las siguientes condiciones, especialmente para los PDA por vaciado de pila, es decir, los autómatas de pila por vaciado de pila. El PDA también significa Push Down Automata, que es el nombre que se da a los autómatas de pila. ¿Cuáles son las condiciones que uno debería buscar? Que se haya agotado la cadena, es decir, que esa cadena que se lee en la cinta haya terminado, que se detenga en un estado de aceptación y que la pila esté vacía. Si no logramos encontrar un lenguaje que reconozca ese autómata de pila de esta manera, entonces lo buscamos por estado final. Es por ello que a partir de una cadena aceptada en un PDA por vaciado de pilas se puede obtener un lenguaje regular más completo. Es por esa razón que buscamos como primera opción ese lenguaje que sea aceptado por el autómata de pila por vaciado de pila y no por estado final, porque estos autómatas pueden reconocer lenguajes mucho más completos, mucho más fuertes que los que reconocen los PDA por estado final. Ya revisando esas condiciones, entonces para hallar el lenguaje se buscan las cadenas que son aceptadas bajo las tres condiciones anteriores que expliqué y vamos a trabajar con esta sintaxis para hallar ese lenguaje regular. L es igual a la n, B a la n, donde n es mayor que 0, siendo A y siendo B el alfabeto aceptado por el autómata. Ese A y B también pueden ser números, puede ser el 0, puede ser el 1, puede ser cualquier otro carácter, pero ese A y B, que son las bases, es el alfabeto que es aceptado, que es leído en el autómata. Y la N es la cantidad de veces que aparece en la cadena ese alfabeto. Entonces esa N que sea mayor a 0. También vamos a buscar cuál es la cadena más pequeña aceptada, es decir, que el lenguaje estaría representado inicialmente por esta sintaxis y adicional vamos a buscar cuál es la cadena más pequeña aceptada. Entonces hagamos el ejercicio con el autómata de pila A, que tiene 4 transiciones: A lambda 1, B lambda 1, B1 lambda, A z lambda. Entonces esas son las 4 transiciones: A lambda 1, B1 lambda. En la otra estrella de Klein también vemos el B1 lambda y Z lambda, lambda Z lambda. Entonces, si yo busco por vaciado de pila cuál es la cadena más pequeña, yo encuentro aquí varias cosas en este autómata. Tengo por este lado una estrella de Klein que me está apilando un 1 después de leer una A. Tengo por este lado una transición que se dirige a Q1 donde leo una B. Desapila un 1 después de leer la B. Tenemos aquí otra transición donde leo otra vez apilando otro 1 y al final está desapilando el símbolo final o el símbolo inicial de la pila después de llegar al fin de la cadena. Si yo hago ese análisis puedo darme cuenta que necesitaría dos A's porque él va a leer dos B's para poder desapilar dos 1's. Entonces necesitaría obligatoriamente dos A's, después dos B's, ya cuando él llega al final de la cadena, que es esta de acá, él llega al final de pila. Verifiquemos entonces esto directamente en el autómata. Entonces abrimos el autómata y verificamos las cadenas AA, BB. Son los 4 caracteres y seleccionamos por vaciado de pila. Entonces él empieza en el estado Q0 leyendo la A, apilando un 1, luego continúa en la estrella de Klein leyendo A, apila un 1, luego lee una B, desapila el 1, lee la siguiente B a través de la estrella de Klein, nos encontramos al final de la cadena. El final de la cadena es representado aquí con un lambda.
el final de lo que estamos leyendo en la pila es un Z y lo llega al final, llega al estado final que es Q2. Entonces se aceptó la cadena, se llegó al estado final y aparte de eso se vació la pila. En ese orden de ideas, entonces el autómata A por vaciado de pila acepta el lenguaje que está formado por las cadenas de la forma. Voy aquí a marcarlas por la cadena de la forma A a la N, B a la M, para N igual a M y M mayor a 0. La mínima cadena aceptada es ABB. Entonces, nuestro lenguaje regular lo ubicamos de la siguiente manera. La expresión L igual a la N, B a la M, para N igual a N y N mayor que 0 sería nuestro lenguaje regular, y en la parte inferior ubicamos la mínima cadena aceptada. Esa sería la expresión regular, el lenguaje que acepta ese autómata. En la parte inferior podemos ubicar, si queremos, es opcional, ubican la mayoría de las cadenas aceptadas. Ubican al inicio la mínima cadena aceptada y posteriormente pueden ubicar 4 o 5 cadenas más aceptadas. Ya sabemos que respeta esa forma, solamente es cuestión de especificar algunas de esos alfabetos, como observamos acá, que él puede aceptar 3A 3B, 4A 4B, 5A 5B y así sucesivamente, aquí con los puntos suspensivos que indican que así sucesivamente va respetando esa forma donde N es igual a M y que las dos tienen que ser mayor a 0. Ahora miremos con el autómata de pila B. En el autómata de pila B ocurre algo, y es que encontramos dos transiciones nomás, una a través de una estrella de Klein y la otra transición va del estado Q0 a Q1. Vamos a mirar cómo funcionaría por vaciado de pila. Por vaciado de pila podemos hacer pruebas donde se apilen más ceros que unos, o donde los ceros sean de la misma cantidad que los unos. Entonces, si se apilan más ceros que unos por vaciado de pila, vemos que la cadena es aceptada. Por ejemplo, aquí 3 ceros y un 1. La cadena apiló 3 A's por cada cero leído. Después desapiló una A, llegó al final de la cadena fue aceptada, pero no se desapilaron todos. Entonces, por vaciado de pila, en ese momento no se estaría respetando la sintaxis para que se cumplan las tres condiciones. Revisémoslo a través del autómata. Entonces, si yo pruebo acá más ceros que unos, lo hacemos por vaciado de pila. Entonces observamos que lee un 0, apila una A, lee un 0, apila otra A, lee un 0, apila una A. Luego lee un 1, lo desapila, llega al final, pero faltan por desapilar dos A's y una Z, que es el símbolo final o fondo de la pila. Entonces, probando que esa cadena no nos serviría, más ceros que 1. Ahora revisemos igual cantidad de ceros que unos. Hagámoslo corto, un 0 o un 1 para las dos transiciones y la hacemos por final de pila, por vaciado de pila. Al hacerlo por vaciado de pila, entonces lee un 0, apila una A, lee un 1, la desapila, llega al final, pero observamos que aquí no se nos convierte en verde acá. ¿Por qué? Porque sí es cierto que desapiló las A, pero faltó por leer y por desapilar esta Z, que es el inicio o fin de pila. Por lo tanto, no sirve para vaciado de pila. Entonces, miremos ahora que podríamos inicialmente decir que por vaciado de pila no se puede. Entonces, ahora hagámoslo por estado final. Entonces, por estado final,
voy a hacerlo ubicando más ceros que unos. Voy a ubicar dos ceros y un 1 por estado final, a ver qué ocurre. Entonces leo un 0, apila una A, leo otro 0, apila otra A, leo un 1, desapila esa A y efectivamente logramos que llegue al estado final. La cadena es aceptada, la pila no está vacía, pero hay un inconveniente y es que todavía los caracteres no hemos llegado, no se ha agotado toda la cadena. Entonces, más ceros que uno no sirve, porque no se ha agotado toda la cadena. Hagamos otra prueba. Probemos iguales ceros que unos. Entonces, al probar iguales ceros que uno, entonces apila una A, apila otra A cuando se lee el 0, luego el desapila, pero sigue haciendo falta un alfabeto de la pila. Él llega al estado final, pero aún no se ha agotado toda la cadena. Entonces tampoco nos sirve. Ya hicimos la prueba ubicando más ceros que unos. No funcionó. Hicimos la prueba ubicando dos ceros y dos unos. Entonces ahora miremos qué pasa si yo ubico un 0 y un 1. Entonces hacemos la prueba ubicando un 0 y un 1. Al ubicar un 0 y un 1, revisemos. Entonces, estando la pila en Z y comenzando la cinta de lectura con 0 y un 1. Entonces, lee un 0, apila una A, lee un 1, la esa pila, llega al estado final y si es aceptada, la cadena es agotada y llega al estado final. Entonces, aquí lo que podemos concluir es lo siguiente, que el autómata B por estado final, porque ya nos dimos cuenta que por vaciado de pila no, entonces por estado final acepta el lenguaje que está formado por una única cadena. ¿De qué forma? Entonces esa cadena está formada por 0 a la n, 1 a la n, donde n es igual a 1. Esta es nuestra expresión, nuestro lenguaje universal completo que está aceptando por la única cadena que es 0 y 1, porque ya hicimos las diferentes pruebas ubicando más ceros que unos, ubicando iguales ceros que unos cuando son mayores a 1, es decir, dos ceros y un 1, no funcionó, entonces ubicamos un solo 0 y un 1, entonces este sería nuestro lenguaje para ese autómata B. Autómata de pila C. En el autómata de pila C encontramos tres transiciones, una transición que es A lambda 1, que es estrella de Klein. Tenemos B1 lambda, de una transición que se dirige de Q0 a Q1 y tenemos una estrella de Klein de B1 a lambda. Aquí, ¿qué podríamos observar? Si analizamos, yo veo que estamos necesitando que el lenguaje que se acomoda a este autómata de pila podría ser 2A, 2B, es decir, donde el número de A sea igual al número de B's. Podría ser una opción. Sin embargo, vamos a revisarlo. Sin embargo, si yo miro este autómata por vaciado de pila, ya me estoy dando cuenta que por vaciado de pila no cumpliría todas las condiciones porque también hace falta que lea el final de la cadena y no lo está haciendo. Entonces revisémoslo de todas formas con el JFlap a ver qué ocurre. Entonces leamos dos A's, dos B's. Lo hacemos por vaciado de pila. Entonces nuestra pila se inicia con Z. Entonces apila un 1 cuando lee una A, en la cadena tenemos otra A, lo apila, luego leemos una vez de esa pila, leemos otra vez de esa pila y ahí nos encontramos con Z, entonces pasamos al siguiente paso y no encuentra una transición que me lea ese final de pila. Entonces, por lo tanto, no se cumple con vaciado de pila.
Entonces miremos ahora por estado final. En estado final yo quiero hacer unas aclaraciones y es, cuando yo corro varias cadenas en el autómata, en el JFlap, yo voy a encontrar varias cadenas que han sido aceptadas. Estas que están en visto bueno son aceptadas. O sea, esa verificación que ustedes hacen a través del JFlap está bien, mirar cuáles son las cadenas aceptadas y cuáles son las rechazadas. Pero para el lenguaje regular debemos buscar, como les he indicado, aquellas donde se agota toda la cadena y llega al estado final, sea para el autómata por estado final o para el vaciado de pila, que aparte que llegue al estado final vacíe la pila. Pero aquí encontramos algo, entonces revisemos. Yo he corrido todas estas cadenas. Esta segunda dice rechazada, pues porque realmente le voy a colocar aquí un color rojo. Esta que está acá, segunda, está rechazada porque está tratando de desapilar más de lo que hay en la pila, entonces sabemos que está rechazada. Hay aceptadas como la segunda, la primera y la tercera, eso está bien. Ahí nos vamos dando cuenta que hay dos A, dos B, una B, significa que estamos ya concluyendo que el número de A's debe ser igual al número de B's leídas en la cinta. Ahí está desapilando completo, entonces por ese lado estamos bien. Ahí las dos últimas cadenas están siendo aceptadas, pero si yo hago el análisis, yo me doy cuenta que hay más A's que B's. En esta hay 3 A, 3 B's. ¿Está aceptada? Claro que sí. Está aceptada por el JFlap porque la cadena fue válida hasta el momento que se leyó. Se desapilaron en el caso de esta 2, en el caso de esta 3, hubo 3 desapiles, pero en la pila quedaron elementos, entonces fue aceptada porque la cadena que se leyó hasta el momento fue aceptada, pero no nos sirve para el lenguaje regular, es decir que ya estamos concluyendo que se necesitan igual de A's que igual de B's para el lenguaje regular, es para el lenguaje regular. ¿Qué podemos concluir entonces acá? El autómata C por estado final acepta el lenguaje que está formado por las cadenas de la forma A a la N, B a la N, donde N es igual a M y M es mayor que 0. Entonces la condición que se cumple, ya como lo hemos revisado, es que hayan igual número de A's que la de B's y que por lo menos sea una. Entonces es por ello que este lenguaje responde a esa forma. La mínima cadena aceptada es AB. Ya las otras cadenas aceptadas ya las podemos colocar abajo. Ubicamos unas 4 o 5 cadenas que pueda aceptar de esa forma. Pero realmente ya nuestro lenguaje queda expresado de la siguiente manera: la forma general y la cadena mínima que es aceptada. Autómata de pila D. En este autómata observamos que hay 4 transiciones: A lambda Z, A lambda Z, B Z lambda, B Z lambda. Eso indica que el autómata está apilando zetas y desapilando zetas. Las zetas son el símbolo estándar que estamos utilizando como inicio de la pila también, que nos puede indicar el fondo de la pila o el final de la pila. Entonces podemos empezar a mirar que si yo coloco 2A y 2Bs, él apilaría 2 zetas, me desapila 2 zetas, por ese lado está bien, pero me quedaría pendiente una z que es la que se ubica al inicio de la pila cuando se evalúa en el JFlap. Entonces, como la pila inicia con un símbolo Z, necesitaríamos otra transición para desapilar, pero como no tenemos sino este autómata con esas 4 transiciones, lo que se podría hacer es evitar esta estrella de Klein de acá. Entonces hagamos la prueba con el JFlap y revisamos esta parte. Entonces tenemos, vamos a probar con 2A, 2Bs, pero lo vamos a hacer por vaciado de pila. Entonces la pila inicia con Z, entonces avanzamos, él lee una A,
apila una Z. Vamos a leer otra A. Estamos acá en la estrella de Klein, bien. Luego él empieza a desapilar porque lee una B, entonces desapila, llega al estado final. Luego vamos a desapilar, leemos la otra B para desapilar la Z, muy bien. Llega al estado final, desapila todo, pero hace falta el desapile de la Z inicial. Si yo le doy step, él me marca rojo porque no está cumpliendo las condiciones del vaciado de pila. Entonces, removamos esto y hagámoslo lo seguimos haciendo por vaciado de pila, pero miremos otra cadena. Coloquemos una A y coloquemos más Bs. A ver qué pasa. Con una A garantizo el apilado de la Z. Con estas dos Bs garantizo que me desapile la primer Z que apilé. Y con esta última B me va a desapilar la Z inicial. Entonces por ese lado, miremoslo sigámoslo revisando por vaciado de pila. Entonces una sola A me apila una Z. Listo, ahora paso directamente a las Bs. Entonces lee la B, desapila la Z, que estaba ya apilada. Con la otra B, desapilo la Z del final de la pila y cumple la condición por vaciado de pila. ¿Qué podríamos entonces concluir acá? Que se requieren más Bs que As para que se cumpla el vaciado de pila. Acepta la cadena como tal ABB porque es el alfabeto de la cinta. Llega al final, la cadena llega al final, la cadena se agota la cadena que se ha leído, llega al estado de aceptación, estado final, y aparte de eso la pila se vacía completamente. El autómata por vaciado de pila acepta el lenguaje que está formado por las cadenas de la forma. Aquí sería A a la N, B a la M, para M mayor a N y N mayor a 0, porque hay más Bs que As. La mínima cadena aceptada es esta, A, B, B. Y podemos ubicar otras cadenas aceptadas como 2A, 3Bs, 3A, 4Bs y 4As, 5Bs y así sucesivamente. Entonces, para el lenguaje regular sería la forma A a la N, B a la M para M mayor a N, N mayor a 0. Y la mínima cadena aceptada sería A, B, B. Autómata de pila E. Con este autómata ocurre un caso particular y es que tenemos un autómata de pila no determinístico donde tenemos un mismo alfabeto que se dirige a dos estados diferentes, A lambda Z como estrella de Klein a Q0 y A lambda Z hacia Q1. Podemos empezar a mirar combinaciones posibles, ya que el autómata de pila recorrerá todas las rutas posibles independientemente que hayan los mismos alfabetos para diferentes estados. ¿Qué significa esto? Que con una A él evalúa primero hacia un camino y luego evalúa hacia el otro obligatoriamente. Uno de los caminos será rechazado, él va a continuar después evaluando el resto de la cadena con su alfabeto. Entonces voy a explicar cómo es el recorrido y para abreviar cómo encontrar el lenguaje regular vamos a hacer lo siguiente. Entonces, el alfabeto, la cadena más corta aceptada es ABA. Para ello entonces voy a utilizar el JFLAP y vamos a mirar cómo se puede hacer la evaluación de la cadena. Voy a utilizar primero la de ABA para explicar lo siguiente. Yo necesitaría evaluar primero que él vaya, apile tanto la cantidad de zetas posibles y elimine o desapile las zetas posibles hasta llegar
al fin de la pila y al vaciado de la misma, para lograr hacerlo por vaciado de pila. Entonces, ¿cómo se hace el recorrido de un autómata de pila no determinístico? Entonces, ubicamos acá el vaciado de pila. La pila automáticamente, como hemos mencionado, ubica la Z al inicio o al fondo de la pila, en este caso Z. Observemos cómo aquí está marcado Q0 porque él arranca en Q0 y está listo para leer la cadena ABA. Cuando avanzamos, él hace lo siguiente. Él evalúa primero hacia un camino. Él toma el camino hacia la derecha, que es diferente a la estrella de Klein, y dice, ¿hay una A para leer en esa transición? Sí, hay una A para leer en esa transición, que es esta, A lambda Z, que significa, no desapile nada, pero apíleme una Z, es decir, apíleme otra Z a la adicional que está. Entonces, efectivamente, aquí observamos cómo pasó al estado Q1 apilando una Z. Bien, ahora él está listo para leer una B. Como él está listo para leer una B, él tiene dos caminos, tanto a la derecha como la estrella de Klein, porque el autómata de pila evalúa independientemente que hayan más alfabetos del mismo tipo, él evalúa los caminos restantes. Él ya evaluó uno que es este, falta evaluar este y este, pero como ya evaluó este, tiene que evaluar el de Q1 hacia Q2 y este de Q0 con esta transición. Entonces, al pasar al siguiente estado, él ya apiló una Z y está listo para leer una B. Cuando yo le doy que avance en el siguiente paso, él hace dos cosas. Él pregunta, ¿hay una B para leer? ¿Hay una B para leer desde el estado Q1? Sí, sí hay una B para leer. Por eso ese Q2 fue aceptado. Entonces, Q1 pasó a Q2 con B desapilando una Z y efectivamente la desapiló. Aquí efectivamente la desapiló. Y también evaluó por este lado. Evaluó por este lado y preguntó, ¿hay una B para leer en esta transición que está en Q0? Entonces no hay ninguna B para leer porque es A lambda Z. La rechazó, por eso aparece en rojo. Pero no por eso el autómata de pila deja de recorrer. Él evalúa toda la cadena posible y al final determina si fue aceptada, si no fue aceptada, si la pila fue vacía o no. Entonces ya evaluó los dos caminos, evaluando Q0 diciendo no hay una B para leer, es rechazado ese estado, pero sí hay un estado para leer que fue aceptado, que fue el de BZ lambda, que era para llegar a Q2. Nos falta por leer la A. Entonces, lee la A y él lo que hace es desapilar Z y no colocar nada. Y el autómata llegó al final, la cadena fue aceptada y el autómata y la pila fue vaciada. Entonces ya fue una cadena aceptada, A, B, A pesar de que hubo una transición rechazada, la cadena fue aceptada al final. Revisemos ahora, ya estamos encontrando que hay una posible combinación para transformarlo al lenguaje regular que es ABA, pero miremos qué otras cadenas acepta. ¿Será que acepta más Bs o será que acepta más A al principio o al final? Después de hacer pruebas, no se pueden colocar ni más A la izquierda, ni más A la derecha, ni más B en la mitad. Entonces, la otra cadena posible o las otras cadenas posibles es colocar 2A, una B, 2A. Esto me está determinando a mí, lo vamos a hacer por vaciado de pila, que hay igual de A's a la izquierda como A's a la derecha y una B en la mitad. Eso es lo que podemos concluir. Entonces ya vamos a mirar cómo se arma el lenguaje basado en esta combinación o en estas cadenas.
Ahora miremos cómo es el procedimiento leyendo AA, B y 2A. Estamos en el estado Q0, entonces, y con un inicio de pila Z. Avanzamos. ¿Hay una A para leer? Sí hay una A para leer y el estado Q1 es aceptado. Aquí lo observamos al lado izquierdo, el Q1 aceptado con esa A para leer. ¿Qué está listo para leer? Otra A. Entonces, cuando lee la otra A, observemos que pasan dos cosas. Él tiene que evaluar por un lado Q1 y por otro lado Q0, porque él tiene que evaluar lo que hace falta a la derecha y lo que hace falta a la izquierda. Del estado Q1 hay una A para leer, porque en la cadena está mi A pendiente por leer. Hay una A para leer, no. Por eso aquí el Q1 está rechazado y él no hace nada. Por eso quedó con la otra Z y bando Z, él la rechazó. Pero en el estado Q0 hay una A para leer sí. ¿Y qué tenía que hacer esa transición? Después de leer la A, desapilar un lambda, es decir, nada, y apilar un Z. Por eso él aquí lo apila. Entonces aquí indico con la flecha que este estado sí fue aceptado, ubicando una Z en la pila. Bien. Nos falta por leer otros alfabetos. Entonces ya ese alfabeto A fue aceptado. ¿Qué nos falta por leer? Una B y dos A's. Entonces, leemos la B. En la B se pregunta, ¿hay una B para leer? Claro que sí. B, Z lambda, donde desapila una Z. ¿Y hacia dónde va? Hacia Q2. Ya no hay que evaluar ni este porque ya fueron evaluados. Entonces, de Q1 a Q2 hay una transición donde me permita leer una vez sí. Por eso aquí se ubica en la pila el Q2 como aceptado, desapilando un Z. Antes habían 3 Z's, ahora hay 2. Faltan 2 A para leer. Él evalúa si hay una A para leer y hay una transición para ello. Efectivamente, lee la A que está aquí al final, que es de la estrella de Klein, desapila un Z y no apila nada. Nos falta leer otra y efectivamente hay una cadena que me lea, en la cadena hay un alfabeto que es A, entonces desapila esa Z y vemos cómo acá la cadena fue aceptada, llegó al estado final y aparte de eso la pila fue vaciada completamente. Revisemos entonces acá cómo quedaría nuestro lenguaje. El autómata E por vaciado de pila acepta el lenguaje que está formado por las cadenas de la forma siguiente: A a la N, B a la M, A a la N. ¿Por qué? Porque hay tantas A a la izquierda como a la derecha. Y la N de las dos me está indicando que son iguales. N y N me están indicando que son iguales ese número porque yo aquí lo voy a indicar. B a la N. Para N mayor que 0. Entonces, si N es 1, entonces aquí iría A a la 1, A a la 1. Y M es igual a 1. M es igual a 1. La B que está en la mitad es una sola. Las A que están a la izquierda y a la derecha son iguales, indicados por un número que sea mayor a 0. La mínima cadena aceptada es ABA. Y de ahí para allá puedo colocar todas las combinaciones que yo quiera. 2A, 2B, 3A, 3, 2A, 2A, una B en la mitad, 3A a la izquierda, 3A a la derecha y una B en la mitad, 4A a la izquierda, 4A a la derecha y una B en la mitad. Y ese sería el lenguaje que acepta ese autómata.